Bueno, feliz Día de los Inocentes. Es que estaba pensando, en realidad, pensando en este día, digo, vaya también que haya caído un domingo, el Día de los Inocentes, es como... Y luego, y tampoco veo mucha gente así que haga bromas y todo, pero eh, es que vino una idea a mi cabeza. Mira, primero investigar un poco de dónde viene esto. Entonces ya veo que sí tiene cierto valor navideño, cierto valor con las fechas que celebramos, porque el Día de los Santos Inocentes recuerda a los niños que Herodes mandó matar para intentar matar a Jesús, que Jesús era el rey que le iba a quitar el trono a Herodes. Entonces Herodes, al sentirse burlado, ahora leeremos el texto muy rápido, burlado por los magos, o sabios, estos que venían de lejos, dijo, bueno, pues ahora vamos a matar a todos los niños. Entonces se celebra el Día de los Santos Inocentes, pero claro, digo yo, pues broma no es una tragedia. Entonces, claro, esto se dieron cuenta la gente de que no era una broma matar a todos los niños menores de 2 años eso es una tragedia. Eran muchas familias llorando, o algunas familias, porque tampoco eran, no podemos pensar en millones de niños, eran pueblos pequeños, zonas pequeñas, cantidades pequeñas, pero por pequeño que fuese, aunque fuese uno, estaban las lágrimas y las tristezas. Entonces, con el tiempo, poco a poco, déjame esto leerlo porque así no cometo tantos errores. Dice, en la Edad Media la Iglesia designó el 28 de diciembre para honrar su memoria de estos santos inocentes. Ahora entendemos por qué son santos inocentes, no tienen culpa de nada y les han matado, ¿vale? Y se mezcló con las festividades paganas como las Saturnales romanas y las fiestas de los locos, donde se permitían inversiones de roles y de burlas. Ya está. Ya está. Y entonces, ¿qué pasó? Pues aquí ya se mezcló todo. Santos inocentes con las burlas de las Saturnales, estas, donde las personas adquirían un rol distinto. Y donde, por ejemplo, había especialmente, empezaron a hacer los monaguillos que estaban en la iglesia y todo eso, empezaron a hacer bromas y burlas a los demás para suavizar el dolor de la muerte de los santos inocentes. ¿Qué se ha quedado en la sociedad? Pues se ha quedado pues las bromas y las burlas. Mira, ahora vas a decirnos que no podemos hacer bromas. Mire, si me conocéis, a mí me gusta hacer bromas. Pero pensar en esto me llevó no tanto a las bromas entre las personas, que pueden surgir, con algunos cuidados. Digo, voy a poner algunos parámetros. Bromas siempre que no dañen a la persona emocionalmente. Es que era una broma, pero lo has dejado, al otro lo has dejado destrozado. Es decir, pues un chiste que sobraba. Entonces, siempre pienso en una cosa, ¿cuándo sé que tengo que hacer algo, decir algo, o cuándo sé que tengo que callar o no hacer nada? Y siempre pienso en esta cosa. ¿Edifica o destruye? Si edifica, no a ti, si edifica a todos, vas bien, no pasa nada, ya está. Te echas unas risas, que tampoco pasa nada por echarse unas risas. Si destruye, estate quieto. Pero es una broma, va a destruir. Vale, que no sean bromas que desprecien a las personas, de ninguno, dice, desprecio de ningún tipo, ¿vale? Que no seas bromas que te rías de las personas, porque está siempre, digo, de bromas, no, es que no me río de la persona, y siempre está esto, es que me río con la persona. No, ¿os lo han dicho? ¿Lo habéis hecho? Sí. Yo. Todo esto es para mí, ¿vale? Eso es una milonga. Si te ríes de la persona, te ríes de la persona. Ya con ella, sí, claro, la gracia que le hace a la otra persona. Que no sean venganzas, decir, como ella me hizo el santos inocentes pasado, yo santo inocentes se va a enterar. Que no sea nada que tenga que ver con bullying, moving, ni nada de eso. Entonces digo, pues vaya, sí que vas a dejar la situación un poco distinta. Pero pensando en el eslogan, si tú crees en Dios, en algo se tiene que notar, digo yo, también hasta en esta parte de nuestras vidas, que es sana, las bromas y las risas y todo, y la alegría y todo, si tú crees en Dios, en algo se tiene que notar. Es muy fácil hacer chistes como cuando yo veo monólogos, a mí me encantaban los monólogos, lo que pasa es que ya se repiten tanto que ya no. Monólogos, pero tú ves que los monólogos fáciles, bueno, si tú quieres que se ría la gente, solo tienes que decir un taco. Todo lo relacionado con lo físico y lo sexual, eso hace una gracia tremenda. ¿Vale? Si tú tienes una tendencia sexual, te puedes reír de tu tendencia sexual, todo hace muchísima gracia.
Los chistes también que tienen que ver mucho con el alcohol, con todo, hacen muchísima gracia. Todas esas cosas hacen mucha gracia. Pero yo digo, ¿y nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, no podríamos buscar este concepto de un humor limpio? No sé, pregunto. ¿Existirá? ¿Existirá por algún sitio un humor sano, un humor limpio, un humor que no hace daño y un humor que ayuda? Mira, yo creo y ahora veremos algunos proverbios que hablan de la importancia de ser una persona alegre, de todo esto, pero muy por encima, porque luego quiero meterme en el término de hacer burlas y bromas, especialmente en la relación más importante que tenemos. Y lo fácil que es vivir una vida de burlas, de broma, de camuflaje, de jajujijiji, con la relación más importante que tenemos. Pero nosotros cuando vamos a grabar los podcasts con Marcos y con Rubén, antes de grabar repasamos un poco lo que vamos a hablar, pero más que repasar, lo que hacemos es bromas, nos reímos. Y nos reímos, aquí voy a decir el uno del otro, no, el uno con el otro, ¿vale? Y a ver, entonces, y es una forma de pasárnoslo bien, de romper el hielo, de crear distensión, de todo, y luego ya hablamos de las cosas que tenemos que hablar. Las bromas son muy importantes. Y hay personas que son tan serias, jolín, que no solo es que no te apetece estar a su lado, es que te crean un malestar, una gana de dejar de existir. Digo, esto es una sosería de vida, esto no merece la pena. Entonces, tú estás al lado de una persona alegre y te transmite alegría o ánimo, aunque las cosas sean pésimas o te haya ido muy mal, pero estás al lado de un hueso duro de roer y digo, a ver si acabamos la conversación. A ver, y buscas enseguida a otro, oye, mira, que quiere decirte algo, y te vas y se lo dejas. Mira, el pasaje de Herodes, que no quiero que lo descartéis, porque somos una iglesia culta, eso es ante todo, entonces sabemos por qué viene este día. Dice que Herodes entonces, y aquí ya metemos un poco estas fechas y todo, entonces cuando se vio burlado, y subrayo burlado, porque es la palabra que voy a rescatar en este Día de los Santos Inocentes, burlado, que tiene muchas. Nosotros tenemos una, burlado, pero en griego hay varias, en hebreo hay varias, no me he metido por todas, si eres, la palabra no es cotilla, es investigado, curioso, esa palabra. Eres curioso, te puedes meter, investigar mucho. Entonces, se sintió burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Me dejáis que pare un momento en la profecía esta? ¿Tú has pensado cómo encaja esta profecía con lo que hizo Herodes? Porque yo la leo y digo, esto no pega, no me pega, porque aquí ni aparece Jesús, o sea, no aparece Jesús, lo que aparece es lloro y gemidos, y de repente meten a Raquel y llora por sus hijos, pues si pega un poco. Entonces es como que Mateo metió la profecía con calzador, o era algo que estaba intentando decirnos Mateo, y resulta que es que Mateo, al ser conocedor del Antiguo Testamento y ver lo que había pasado en la historia de Jesús, empieza a hilar muchas cosas que a lo mejor para nosotros se pasarían por alto. Y solamente decir esto, Mateo está marcando un paralelo entre el pueblo de Israel y Jesús. El pueblo de Israel era el pueblo de Israel, el nuevo Israel iba a ser Jesús e iba a empezar con Jesús. Entonces es como que, mira, las cosas que ocurrieron con el pueblo de Israel ocurrieron también cuando nació Jesús. Y esto que ocurrió con mucho dolor, que era la muerte de estos niños, también ocurrió cuando nació Jesús. Entonces Mateo hace un puente entre Antiguo y Nuevo Testamento, historia del pueblo de Israel, historia de Jesús. Jesús tiene 3 tentaciones que el pueblo de Israel tiene, el pueblo de Israel cae en las 3, Jesús no cae en ninguna. El nuevo Israel, Jesús. El nuevo comienzo, Jesús. Punto, ahí lo dejo, ¿vale? ¿Que eres curioso? Investigas un poquito más. Herodes se sintió burlado y esa burla no le gustó. Y lo que hizo fue matar a todos los niños menores de 2 años. Proverbios, déjame empezar por el 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio.
mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué tal? ¿Estáis tristes? El espíritu triste seca los huesos. Tú estás con una persona, esto es como decir, bueno, estás con una persona que es alegre, no ficticiamente alegre, sino alegre, porque si creemos en Dios, en algo se tiene que notar aun en las circunstancias más adversas, hay algo que no se te quita. Es cuando hablamos de este gozo que permanece para siempre porque hay cosas de mucho valor que están sobre las circunstancias. Y puede ser que la vida nuestra ahora sea un caos, pero hay algo que tenemos que es principal en nuestras vidas que nos permite ser alegres y estar alegre. Pero ¿cómo puede estar alegre en mitad de las circunstancias? Porque hay algo de mucho valor que no cambia y que no varía y que siempre ha sido fiel y que lo ha dicho, Dios lo ha dicho, confío en que lo ha dicho Dios y que es real. Entonces, esa relación con Dios no cambia, no varía. No varía dependiendo de cómo eres, no, es que Dios sabe cómo eres, no varía. Entonces, las circunstancias pueden cambiar, pero nuestro gozo, nuestra alegría puede ser perpetua. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El Proverbios 16:24 ya es un poco más rebuscado. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud a los huesos. ¿Sí? Con los huesos. Aquí tenemos un buen remedio para... Es que últimamente me están doliendo los huesos. Yo creo que me falta un poco de humor. Vale. Corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Así que ser una iglesia alegre, ser personas alegres, reflejan que realmente tenemos un Dios que ha sentado buenas bases en nuestras vidas. Esto no quiere decir que si eres una persona que no hace chistes, que te pongas a estudiar chistes para venir el domingo que viene y a contar chistes. Y es muy gracioso que no está mi nieto Teo, pero ahora está en la etapa en la que le cuentan los amigos chistes. Y entonces, ya yo te voy a contar un chiste. ¿Cuál es el colmo de lo que sea? Y entonces cuenta el chiste, no tiene ningún sentido, no tiene sentido ni nada. Pero, y se queda mirando, ¿a qué? ¿Te hace gracia? Sí, le hace gracia. Pero es como, empieza con esa etapa del chiste, supongo que en el patio pues le contarán chistes. Así que, ¿qué hizo el abuelo? Pues contarle mira, Teo, los chistes, esto es un chiste. Entonces le enseñé 2 o 3 chistes para defenderse en el patio, para que si te cuentan uno, Pero no es cuestión de aprender chistes para eso, es algo, digo yo, ser alegre y coger las cosas con alegría es una forma de enfrentar las dificultades muy diferentes a ser una persona tosca, seria, iba a decir aburrida, pero no necesariamente, pero es como decir, es que no me aporta mucho, es que mis huesos me duelen, cuando me duelen los huesos, las coyunturas y todo lo que tengo. Entonces, arrancar con alegría. ¿Es malo ser alegre y ser creyente? No. ¿Es malo contar chistes? No. ¿Es malo ser bromista? No. Si tenemos a Dios, en algo se tiene que notar. Nuestra risa, nuestro propio humor tiene que ser un humor limpio. Pero había algo que me preocupaba. Me preocupaba más, no. Cuando empecé a estudiar el término burla en la Biblia, en realidad no habla tanto de la burla entre seres humanos, no habla tanto. Y entonces, uno de los primeros que encontré fue este, y me llamó la atención porque no había parado yo a pensar en esto. Dice, entonces Abraham, el gran Abraham, el maravilloso Abraham, ¿vale?, se postró sobre su rostro. Digo yo, pues se postró, como está postrado sobre su rostro así, dice, y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara, ya de 90, ha de concebir. Este reírse es reírse a carcajadas. Entonces, cuando recibió una promesa de parte de Dios, dice, vas a tener un hijo. ¿Qué hizo Abraham? Dijo, claro, Señor, lo que tú digas, sí, sin ningún problema. No, Abraham dudó y Abraham se rió. ¿Y aquí de quién se rió Abraham? De Dios. ¿Y por qué se rió? Porque le había dicho algo que era imposible para los seres humanos. Entonces empecé a pensar, tener humor no importa, está bien, ser bromista está bien, pero hay algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, que a veces nuestras burlas
están enfocadas en nuestra relación con Dios, porque no creemos lo que Dios nos dice. Y cuando Dios nos dice algo, nos echamos a reír. Aquí dice que era reírse a carcajadas. Abraham, el gran Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa. Y era una promesa imposible para los seres humanos. Entonces digo, cuidado. El Día de los Santos Inocentes puede recordarnos que como personas y como seres humanos no podemos burlarnos de Dios. Y entonces empecé a pensar en mi propia vida y empecé a pensar, y es verdad que hay áreas en nuestras vidas que quizás nos estamos burlando de Dios. Y estamos diciendo, sí, ja, 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 ja. O eso es imposible, jamás cambiará. O como un hombre de 100 años va a de nacer un hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. La cosa se complica un poco más porque Abraham es muy directo. Dice ya... dice, ya Sara ni siquiera tiene el periodo. ¿Cómo va a tener un hijo? Y ya a los 90 años, ¿cómo voy a tener yo a los 100 años? ¿Cómo voy a tener yo ganas de tener relaciones para tener un hijo? Era como la cosa fue mucho más allá. Abraham empezó a dar vueltas a su broma. Dios, que te estás equivocando de promesa. No ocurre solo en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento. Entonces les dijo, cuando Jesús fue a sanar a una niña que supuestamente estaba muerta, que ya todos estaban cantando los rituales funerarios porque se había muerto o estaba dormida. Y entonces Jesús se acercó, después de hacer otra sanidad, se acercó e hizo algo que harían todas las madres y todos los padres con un niño que está enfermo en la cama. Cuando el niño está enfermo en la cama, se sienta, entonces imagínate la escena de Jesús sentado en la cama, coge la mano de la niña, es como cuando tú y tu hijo está enfermo, coges la mano del niño, y entonces Jesús dice, retiraos porque mira, la niña no ha muerto, sino que está dormida. ¿Y qué hicieron todos los demás? Se burlaban de él. Se burlaron de él. Este burlarse estaban riéndose despreciativamente. Dice, pero bueno, es que cada palabra que nosotros ponemos, burlarse, parece como que es la misma. No, hay algunas que tienen un matiz súper grande. Era despreciativamente. ¿Pero qué estás diciendo? Y aquí puedes poner cualquier palabra despreciativa. La niña está muerta. Y Jesús dice, no, quitaros, solamente está dormida. Y cogió la mano de la niña y le dijo la frase que todos conocemos y la niña se levantó. No sé, digo yo, qué duros somos a veces porque nosotros nos consideramos muertos o consideramos muerta a una persona y no somos capaces de pensar que llegará el momento donde Jesús le cogerá de la mano y le dirá, mira, resucita, Talita Kumi, levántate. No estás muerto, no estás muerta, levántate. Y todos los demás se van a burlar porque van a decir, esto es imposible, será imposible para ti, pero no para Dios. La gente se burló. ¿Y delante de Jesús? No sé, yo digo, ¿será que nosotros a veces nos burlamos de Dios porque pensamos que somos más, por eso está el más y el menos ahí, ¿vale? Más inteligentes que el propio Jesús? Jesús, que estás equivocado. Está muerta. ¿A Jesús le vas a decir tú eso? ¿A Jesús le voy a decir yo eso? Mira, Jesús, esto ya no tiene salida. Esto ya no hay nada que hacer. Dice, sí hay que hacer, porque no está muerta, está dormida. Déjame meterme más con Nuevo Testamento y ver escenas distintas donde en realidad hay burlas hacia Dios, porque esa es la burla que más me preocuparía a mí. No es tanto la broma que podemos hacernos nosotros, que es fácil de luego restaurar, resolucionar, o no, depende, espero que sea así, que fácil, pero la burla con Dios es que a veces nosotros podemos vivir burlándonos de Dios sin recibir lo que Dios nos está dando, porque no somos capaces de entender que Dios es mucho más poderoso, mucho más inteligente y más sabio que nosotros. Y llega un momento donde tratamos a Dios como inferior y nosotros superiores, que tenemos que enseñarle a Dios a hacer las cosas. Dice en Lucas 16, he puesto el versículo de antes para meter un poco de contexto, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará a lo otro, o estimará a uno o menospreciará a otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran unos avaros, y se burlaban de él. Este burlarse no es reírse a carcajadas, no es decir cosas
injurias sobre él. El matiz es muy interesante. Dice que estaban girando la nariz en burla despreciativa. Intenta hacerlo. Pero porque yo me imaginaba porque la raza esta, la raza de donde nació Jesús y todo, suelen tener la nariz un poco puntiaguda y todo, ¿sabes, no? Entonces yo me imaginaba, esto lo digo con cariño, tienes tú la nariz puntiaguda y se está metiendo conmigo. No estoy pensando en ti, Antonio. No hay ningún Antonio, ¿no? Entonces, tenía la nariz así y era como que hacían así gestos, como diciendo, este no sabe ni lo que dice. ¿O será que está hablando de nosotros? ¿No será que pensando en lo que en un versículo tan sencillo, mira, no podéis servir a Dios y a las riquezas, y oían también estas cosas los fariseos que tenían todo, que ya sabían todo, que tenían bien clara cuál era su relación con Dios, cómo era la relación con Dios, qué cosas tenían que hacer, y decía que se burlaban, torcían la nariz y hacían muecas por lo que Jesús estaba diciendo. Ya viene el sabio, viene a enseñarnos cosas. ¿No será que a veces en nuestra relación con Jesús nosotros le estamos diciendo a Jesús, mira Jesús, ya lo sabemos, que ya nos lo han enseñado en la iglesia, no hace falta que nos digan más cosas? O Jesús, si tú estuvieses en esta situación. Y luego está hablando de algo que a nosotros nos llama mucho la atención, que es muy poderoso en nosotros, es sencillamente las riquezas. Está bien, Jesús, pues, de mi vida, todo. De mi bolsillo, ¿no? Entonces Jesús dice, mira, nadie puede servir a dos señores, o me tienes a mí o tienes a las riquezas. Entonces tengo que tirar las riquezas. Yo no he dicho eso, digo que yo sea tu Señor incluso sobre tus riquezas, y déjame que yo las gestionaré. Pero yo lo he hecho muy bien hasta ahora. Déjame que yo las gestionaré. Los fariseos se burlaban de Jesús, Abraham se burló de Jesús, las personas que vieron a la niña dormida o muerta, porque a lo mejor estaba muerta, se burlaron de Jesús. Cambiamos Antiguo Testamento, el Salmo, y mira el versículo 6, que está puesto más grande, el consejo del pobre se han burlado. He puesto todo el Salmo, porque el Salmo 1 dice, y me parece muy interesante, porque escuché una vez, y esto fue un sacerdote, pero es que me parece un sacerdote muy cascarrabias. ¿Pero por qué me parece muy cascarrabias? Porque las cosas que dice, las dice con un geniacho. Digo, pues estás echando broncas todo el rato. Pero dice, el que no cree en Dios es tonto. Así. Digo, hombre, como casi no va a creer nadie en Dios. Dice, porque lo dice la Biblia. Y entonces empieza el Salmo 1 y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya, pero no dice tonto, dice necio. Bueno, es que es lo mismo, ¿vale? Entonces no hay Dios. Y este sacerdote que dice, pues, cuando salió a hacer su reel, o no sé cómo, pues no lo hizo el reel, se lo copió otro porque era muy mayor. Entonces él no estaba pendiente de eso. Pero dijo directamente, mira, si no crees en Dios, eres un tonto. Y lo dice la Escritura, y me da igual lo que pienses y lo que digas de mí. Entonces dice el Salmo, él dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Así que si tú has venido aquí pensando que no hay Dios, bienvenido. Te queremos, te queremos. Vale, entonces sigue, y la parte del versículo 6 dice que se burlaron del consejo del pobre, se han burlado. ¿Por qué? Porque pensaban que era pobre. ¿Qué consejo me va a dar el pobre? ¿Qué consejo me va a dar el joven? ¿Qué consejo me va a dar este cristiano, que está creyéndose todo lo que le cuentan? ¿Qué consejo me va a dar este que cree en Dios? ¿Que cree en Dios? ¿Cómo va a creer en Dios? ¿Qué consejo me va a dar? Y entonces dice que a veces nosotros no somos capaces de escuchar a otras personas sus consejos porque son inferiores a nosotros. Un joven, muy joven, me preguntó, pero Andrés, ¿tú sigues aprendiendo? La pregunta me sorprendió mucho. Tú sigues aprendiendo, pero ¿cómo no vas a seguir aprendiendo? ¿Quién no sigue aprendiendo? Neuroplasticidad. Es que esa me la sé. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Marlene? Que a veces nosotros ya pensamos que eso ya, que esto está tan duro que no es moldeable. Porque si yo ya he estudiado mucho, he vivido mucho, ¿quién me va a moldear esto? ¿Quién me va a cambiar? Nada.
de lo que yo pienso, de lo que yo hago. Entonces, ¿cómo va a venir alguien, un joven a enseñarme cosas, una persona a enseñarme cosas? Pues por supuesto, tenemos que estar siempre pendientes a poder aprender. Pero muchas veces cuando viene un joven, alguien pobre, a darnos un consejo, y le ves, pero tú no tienes consejo para ti, que eres pobre, tú que crees en Dios, no tienes consejo para ti. No, tenemos que en vez de burlarnos, escucharlo. A veces nos burlamos de personas que realmente están bien, muy bien ubicadas, porque pensamos que son inferiores a nosotros. Todo, fíjate, esta burla que ha ido encaminada un poquito hacia lo que es nuestra relación con Dios, es que se burlaban de Dios porque Dios decía cosas que no encajaban en nosotros. Yo 100 años, mi mujer también, voy a tener un hijo. Tú vas a resucitar a esta niña que está muerta, que estamos celebrando ya el funeral. O vas a hacer algo que no esté dentro de los planes de lo que está marcado por lo que conocemos, por las cosas normales de la vida. Hechos 2:13. Ya queda poco, ¿eh? Pero es que me quedé sorprendido de la cantidad de burla que hay en la Biblia frente a los acontecimientos que Dios hace, porque se escapan de nosotros. Resulta que los apóstoles o los que estaban orando, de repente recibieron el Espíritu Santo de una manera especial, de una manera que no se ha vuelto a repetir, ni tenemos que luchar por repetirla, porque el Espíritu Santo es libre de manifestarse de la manera que quiera, cuando quiera, como quiera, rompiendo cristales o no rompiéndolos, con llamas o con cosas parecidas a fuego, o no, o lo que quiera. Es el Espíritu Santo. Nosotros no lo vamos a controlar nunca jamás en la vida. Al revés, espero que sí. Entonces, cuando estaban viéndoles, que estaban hablando en árabe, como alguien ha dicho, si tengo que hablar en árabe, hablaré en árabe. Miguel Ángel, ten cuidado con lo que dices, porque vas a hablar árabe. Amén. No, además que sería muy bueno eso. Dice otros burlándose, viéndoles hablar de Dios en idiomas que no habían conocido, les decían, están borrachos. Burlándose, están borrachos. Cuando Dios hace cosas que pueden ser increíbles para nosotros, que pueden romper nuestros propios esquemas, que pueden ser las locuras más locas de todo. Y nosotros, en vez de reírnos, tenemos que abrir bien los ojos. Dios, ¿qué quieres hacer con nosotros? Cuidado con esta parte, porque tenemos que ser sabios a la vez para no ser manipulados por situaciones o eventos donde realmente se manipula todo para que todo parezca, no sé, extraordinario. El Espíritu Santo no siempre tiene que manifestarse de forma extraordinaria. En esta ocasión lo hizo. Fue la primera vez, la forma de extender el reino de Dios. ¿Cómo íbamos a llegar a países que no hablaban el mismo idioma que nosotros, hablando su idioma? ¿Y de qué forma milagrosa? Y las cosas que Dios había hecho en la vida de las personas, así se extendió todo el Evangelio. Dios puede hacer cosas muy grandes. Pero dentro de todas estas burlas, hubo una que digo, madre mía. Esta burla es como que traspasa un poco los límites. Esta burla significa que no creemos nada o que somos capaces de reírnos absolutamente de todo. Y esta burla aparece en Lucas 23:35. Y el pueblo estaba allí mirando. Y los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. ¿Tú te imaginas Jesús clavado en la cruz, sufriendo injustamente por ti, por mí, por cada uno de nosotros? Y estas personas, dice que se mofaban, en la versión que he sacado es mofaban, a lo mejor ves la tuya y se reían, a lo mejor la tuya y se burlaban de Jesús y le decían, mira, a este, de Jesús, no es tú que has salvado a tanta gente, que has resucitado a esta niña, que has salvado a la mujer, que tiene muchos seguidores a los cuales has sanado, sálvate a ti mismo. Si tú eres Dios, sálvate a ti mismo. Eso me hizo parar y pensar, no sé, Andrés, ¿realmente la muerte de Jesús en la cruz
tiene importancia y es seria en tu vida? Hoy celebramos la Santa Cena, la Santa Cena, el momento donde recordamos que Jesús fue crucificado en la cruz por nosotros. ¿Realmente para mí es serio? ¿Sabes cómo sabes si es serio? Por los caminos que das en la vida, por los pasos que das en la vida, por las decisiones que tomamos en la vida, por la forma en que enfrentamos las cosas en la vida. Perfectos no somos. Por eso tuvo que morir en la cruz. Pero que podemos ser limpios y ser perfectos, sí podemos ser perfectos, si tomamos en serio lo que Jesús hizo. A mí me da mucha tristeza pensar que ese que se mofaba era yo. Y entonces yo pasaba al lado de Jesús y decía, Jesús, pero si tú has hecho muchas cosas, quítate esos clavos, hombre, venga, sal de allí y lucha. Sin entender que Jesús tenía que morir en la cruz como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Como sacrificio perfecto para que nosotros pudiésemos tener esa relación perfecta con Dios. No sé, Jesús, perdónanos si nos tomamos en broma o nos burlamos de este paso que diste. En Gálatas nos recuerda Pablo, mira, hay algo que tenéis que saber, queridos Gálatas, que estos Gálatas también estaban un poco desviados, pero cuando lees todo el contexto, no tan desviados como podemos estar nosotros, porque empieza en Gálatas 6:1, dice, bueno, si alguno es pillado en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle. No está diciendo, bueno, si alguno se ha encontrado en un pecado, vosotros que sois espirituales, matadle, sino levantadle, vamos, levantadle. Versículo 7 dice, pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ahora, tú que duermes, despierta en este momento, ¿vale? Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, puede ser que vengas a la iglesia, perfectísimo, no pasa, bienvenido, de verdad que eres bienvenido siempre, aunque seas del salmo que he leído hace poco, ¿vale? Versículo 1, bien. No importa, bienvenido, pero Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si crees en Dios, en algo se tiene que notar. ¿En qué se nota? En que nuestra conducta es una conducta coherente con el Dios en el que creemos, el Dios que nos ha resucitado y el Dios que nos ha cambiado. El Dios que murió en la cruz por nosotros y el Dios que puede hacer milagros e incluso que hablemos cualquier idioma para poder compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿sabéis de este pasaje qué es importante? Que te puede decir... espero que no te lleves este versículo como una tortura, sino como un ánimo para transformar y cambiar. Mira, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, tú puedes reírte de Dios todo lo que quieras en tu interior, pero no estás engañando a Dios, ni te estás burlando de Dios, porque Dios sabe perfectamente lo que hay dentro de nosotros. En Gálatas 5 es donde aparecen los frutos del Espíritu o las obras de la carne frente a los frutos del Espíritu. Y si tú lees Gálatas 5, las obras de la carne son las que están arriba, las de frutos del Espíritu son los que leemos que decimos, qué complicado es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley, pero arriba empieza con los frutos de la carne. Dice, tú verás lo que haces. Tú crees en Dios, tú has entregado tu vida a Dios, ahora ¿cómo estás actuando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás, hablando con los demás? ¿Qué compartes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios no puede ser burlado. Andrés, entonces ya no vamos a gastar bromas, no vamos a hacer nada, vamos a ser muy serios, Pero
dejarte como esta marca, porque esto es lo que estaba en mi mente todo el rato. Andrés, Dios no puede ser burlado. Y si tú eres una persona que vives burlando a Dios, hay versículos que dicen, bueno, es que todo va a salir a la luz a su tiempo, pero ¿para qué sale a la luz? Para vergüenza, no, para construcción. Para construcción. ¿Que pasamos dolor? Sí. ¿Que es muy fácil romper? Sí. ¿Que es muy difícil construir? Sí. Pero tenemos a un Dios que nos puede ayudar y que nos ayuda. No vivas un cristianismo burlándote de Dios. ¿Entendéis eso un poco? Entonces, este día de los santos inocentes, a mí me encantaría que fuese un día de, bueno, pues que podemos bromear o no, que tampoco hace falta. No hace falta por el trasfondo mismo. Es como decir, hoy, este día estamos obligados a bromear, porque es el día, hombre, vive alegre y con bromas y disfruta de las cosas sanas de la vida. Pero que tengamos en cuenta esto. No merece la pena vivir una vida cristiana burlándote de Dios, riéndote de las promesas de Dios o riéndote de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque tú sabes más que Dios, claro. Entonces, ¿cómo te va a enseñar a ti Dios algo? ¡Ay, qué risa! Ese Dios creado, si solamente ha creado el mundo, qué cosas. Dios es mucho más grande que nosotros. Por eso tiene sentido Efesios 5:19, que a veces nos reímos de este versículo, nos reímos, nos burla, nos reímos, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo se hace esto? ¿Me entiendes? Porque esto es muy difícil. Hola, y recitas el Salmo 1, el otro, ¿qué tal estás? Y recitas el Salmo 2, y luego el otro se pone a cantarte una canción. Entonces, hay iglesias que el saludo que se hacen entre hermanos es larguísimo. Que haya bendiciones, no sé qué, no sé cuántas, y todo el rato de la mano, bendiciones, intentando cumplir Efesios 5:19. Pero viendo todo lo que hemos visto antes, es muy fácil. Vamos a ser limpios, sanos y santos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de reír, en nuestra forma de tener sentido del humor. Ya está. Y si no encaja con lo que está escrito, no lo hacemos. Y si destruye, no lo hacemos. Y si edifica, pues lo hacemos, que no pasa nada. Y Eclesiastés 3:4 dice que hay tiempo para todo. Y uno de los tiempos que hay es tiempo de reír. Pero también pone tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de hacer muchas cosas. Y uno de los tiempos que hay es tiempo de reír. Reír es sano, reír es saludable. Reír nos hace crecer y nos hace vivir de una forma más, digo yo, más libre, más abierta, más, yo que sé, disfrutando de todas las cosas que hay en la vida. Pero cuidado, porque lo que vino a mi mente todo el rato es, no te equivoques y te burles de las cosas que Dios puede hacer. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. ¿Qué estás haciendo? O Dios te ha dicho grandes cosas. ¿Qué estás haciendo? O un día entregaste tu vida a Dios. Ah, sí, qué día más bonito. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? O un día entendiste que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Gracias por limpiarme de todos mis pecados, como hemos dicho muchas veces, pasados, presentes y futuros. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos a orar y me gustaría que pensases en tu relación con Dios, en cuánto caso le haces a Dios, cuánto ignoras las cosas que Dios te está posiblemente diciendo, o cuando Dios te ha dicho algo tú te has reído porque esto es lo de siempre, es lo de siempre. Así que, Señor, este día empezamos pidiéndote perdón, y perdón por si alguna vez hemos sencillamente ignorado, reído, tachado, quitado de nuestras mentes alguna cosa porque la considerábamos inconsistente o imposible. Pero Dios, si tú eres Dios de imposibles. Estamos en época de Navidad, estamos pasando épocas donde tú te manifestaste de manera espectacular, incluso a María cuando le dijiste que va a concebir un niño, y María dice, pero si eso es imposible, es que para ti no hay nada imposible. Perdónanos si en nuestras vidas nos reímos de ti
ignorando tus palabras, intentando esconderte nuestros pecados, nuestras mentiras, o sencillamente adaptando a nuestras vidas cosas que no te glorifican a ti ni a nadie que nos rodea. Te damos muchas gracias, Señor, por amarnos como somos, y te damos muchas gracias por conocernos como somos, y te damos muchas gracias por las oportunidades, y te damos muchas gracias por el poder que hay en ti, y te damos muchas gracias por tu sacrificio en la cruz. Nosotros no nos mofamos de verte en la cruz, Señor. Nosotros nos gozamos por el efecto que tiene en nosotros, porque tu muerte significa muchas vidas restauradas, pero a la vez nos entristecemos porque tú tuviste que hacerlo por culpa nuestra. Señor, queremos pedirte que tú nos resucites como lo hiciste con la niña, cogiéndonos de la mano y diciendo, venga, levanta, hay mucho que hacer. Pedimos que nos des facilidad de poder compartir tu evangelio en el lenguaje que sea, porque las personas necesitan escuchar tu palabra y que tu espíritu haga el resto. Queremos pedirte que nos ayudes a enfrentar los problemas con alegría. ¿Es posible eso, Señor? A disfrutar, a enfrentar, Señor, las dificultades con gozo. No sé si podríamos. Con tu ayuda, sí, Señor. Sabiendo que nuestros pies están bien colocados, nuestra mente bien situada, y nuestro Dios es un Dios muy poderoso. Así que, Señor, ayúdanos a tomar en serio nuestra relación contigo, a enamorarnos más de ti, a amarte más, a buscarte más, a creer más, a rechazar las cosas que nos alejan, a rechazar las cosas que nos hacen ser ciegos, o a rechazar las cosas que sencillamente parece que suplen todo lo que tú puedes darnos eternamente. Gracias por ser un Dios bueno. Gracias por tomarnos a nosotros en serio. Gracias por darnos esta nueva oportunidad que retomamos en el nombre de Jesús. Amén.